Y aquí estamos con una entrega más de Síntesis. Quiero ser tu representante, aquí con nuestro compañero, el señor Tommy Terrero. Buenos días, Tommy. Muy buenos días, ¿cómo te va? Estoy muy bien, viste, estoy estrenando. ¿Qué toma notas diferentes? Vamos a ver. Unos lentes nuevos esta semana que te tienen otro look y otro perfil para la audiencia. No, para la audiencia y justamente para mostrar esa apariencia de seriedad. ¿Parezco una diputada o algo así? Más una abogada. Una abogada. Una abogada. Ok, porque tenemos hoy una invitada de lujo. De hecho, una de las personas que nos inspiran cuando nosotros vemos gente joven que ha decidido adentrarse al mundo de la política y uno comienza a buscar su perfil y a mirar y uno dice, wow, pero qué interesante, y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de conversar tras bambalinas y es que uno se da cuenta los valores y los criterios que tiene. Y tenemos, como te decía, una invitada de lujo. Hoy nos acompaña en Síntesis, quiero ser tu representante, la licenciada Gloria Reyes, diputada de la provincia Santo Domingo, Los Alcarrizos, Pedrobrán y Pantoja. Ella es diputada por el partido PRM. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un verdadero placer por fin estar aquí. La verdad que agradezco mucho, Tommy, Nereida, la invitación y este espacio de poder compartir con el país y sobre todo un saludo muy afectuoso a toda nuestra gente, Los Alcarrizos, Pedrobrán, Pantoja y las zonas que componen nuestra circunscripción número 5. Ha sido bien interesante y justamente la circunscripción número 5, la cual usted representa, todo el movimiento político que han tenido y de hecho cómo se han destacado incluso con los políticos que así como usted están tratando de hacer algo diferente y que se note el trabajo que están haciendo por su comunidad. Licenciada o señora diputada, Gloria, vamos a decirlo, Gloria. Yo soy lo suficientemente joven para que tú me digas Gloria. Sí, es jovencita, y una mujer tan joven, creo que, bueno, una mujer joven, no hablemos de la edad, pero definitivamente la edad se puede decir todavía, 31 es muy joven. Yo tengo, o sea que lo puedo decir. ¿Qué la motivó a usted a entrarse en este mundo que tradicionalmente era de hombres, que es la política? Mira, justo hablábamos tú y yo en camerino ahí hace un momentito, que este país es un país que necesita cambios profundos, cambios trascendentales. Yo vengo de una familia de vinculación política, de formación política. Mis padres ambos han militado en el pasado en nuestra antigua casa, el Partido Revolucionario Dominicano, y de ellos aprendí el valor del servicio y del trabajo comunitario, esa formación de militar en una organización para aportar, para sumar. Y eso hizo en mí desde muy niña crear esa conciencia ciudadana, quizás sin saberlo con esa definición tan exacta, de lo importante que era ser parte, involucrarse y no estar al lado o al margen de lo que pasara. Cuando termino la universidad, ya siendo una persona adulta, viendo la oportunidad en la misma organización política que mis padres militaban, de hacer algo, de no simplemente ser una joven con inquietudes, con un montón de visiones de cómo deben hacerse las cosas, eso me motivó a yo participar, a ser parte. Usted es graduada en Derecho. Sí, yo soy de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Correcto. Pero luego de ahí hace unos estudios fuera del país. Sí, eso es siempre bueno mencionarlo, no porque digan que yo hice maestría, sino por el hecho de lo importante que es la formación en cualquier carrera y sobre todo en la carrera política. El tener formación, el tener los conocimientos, ese peso de la academia es muy importante a la hora de uno decidir involucrarse en este mundo que está más que nada muy delimitado o degradado, yo diría, al pragmatismo, al hacer cosas, a la operatividad política, y ese enfoque desde lo teórico, desde la filosofía, desde la ideología, no puede olvidarse en una organización política, un partido que lucha porque un país sea más justo, que lucha por la equidad social, que debe tener ese norte ideológico y de visión que guíe sus acciones. Por eso yo cuando concluí la universidad decidí que tenía que formarme, y como yo venía de un sector social, una clase social que quizá no era la que mis competidores internos generacionales en el partido tenían, decía, bueno, yo no soy hija de ningún dirigente de gran preponderancia en el partido, no tengo
una riqueza familiar que me puede impulsar. Lo único que yo puedo hacer es estudiar mucho, es destacarme, tener quizás el mismo nivel o tratar de tener un nivel superior a lo que son los compañeros generacionales de mi partido, para poder hablar con mi arma, que es la educación, que es la formación. Terminé mi carrera en Derecho, luego hice una maestría aquí en la Universidad Católica de Santo Domingo en Ciencias Políticas, una maestría auspiciada por el Instituto José Francisco Peña Gómez, y a partir de ahí, luego de pasar las elecciones de 2012, me voy a Madrid a hacer unas maestrías en Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad de Alcalá sobre microfinanza y desarrollo social al mismo tiempo. Fue un verdadero reto, estuve un año en Madrid y ese fue un ejercicio muy interesante porque no solo fue irme a estudiar, no conseguí una beca, sino que tuve que financiar mis estudios fuera, tuve que vender mi carro, tuve que ahorrar por un año para poder llevarme dinero, para poder estar un año ahí sin trabajar. Y vivir esa misma situación me enseñó mucho, me enseñó los conocimientos que aprendí en las universidades, me enseñó la cultura, el intercambio con otros países y el vivir en una sociedad muchísimo más avanzada que la nuestra, y también ese sacrificio personal en el cual tú dices, bueno, todo lo que uno quiere hacer hay que trabajar duro, hay que sacrificarse, hay que dedicarse y darlo todo. A veces uno piensa que, bueno, voy a hacerlo de tal manera, a ver qué pasa. Si no pasa, no, es que hay que seguir intentándolo. Y yo siempre cuando comparto con los jóvenes les digo, hay que tener el coraje y la valentía de lanzarse, pero también la fortaleza de mantenerse y de estar consistente en lo que uno cree. Mira, yo he conversado con muchas personas jóvenes y sobre el tema de por qué no involucrarse en la política. En tu caso, ¿qué tú nos puedes aportar para esas personas que te están mirando, que te toca ver en la calle y decirle cuáles fueron esas principales barreras que tú, primero como joven y segundo como mujer, encontraste antes de entrar a la política? Bueno, yo creo que primero la motivación principal que debe tener cualquier joven o cualquier persona que nunca ha estado involucrado en estos espacios es que de la política depende todo. Todo lo que te pase como ciudadano, bueno o malo, de una manera termina en las decisiones políticas o las decisiones del Estado dominicano. En materia de oportunidades para jóvenes que quieren trabajar, que no tienen empleo, en materia de educación, en materia de salud pública, toda nuestra vida está regida por lo que establecen los lineamientos del gobierno, las leyes dominicanas y las políticas públicas. Entonces, si hay algo con lo cual tú no estás conforme o no te sientes bien de cómo es este país, que creo que todos tenemos algo con lo cual no nos sentimos conformes, para mí esa es la principal motivación para involucrarte en una actividad como esta. Para no solo ser parte del problema, sino también tratar de ser parte de la solución. Y barreras y problemas se van a encontrar como en cualquier otra área, en el medio de comunicación, en todo el sector de la comunicación, en el área del derecho, en todos los espacios, en la medicina, siempre tú vas a encontrar problemas, barreras, dificultades. Para la gente joven, en los partidos políticos hay serias dificultades relacionadas principalmente a que los jóvenes que vienen a hacer política tradicionalmente no cuentan con una estructura partidaria. Y las estructuras tradicionales lo que hacen es que, como nosotros hacemos en broma, los jóvenes políticos decimos que los más experimentados se nuclean y se apoyan entre ellos y hacen a veces muy difícil que la nueva generación surja. Por eso vemos un congreso donde hay tanta gente de más de 60 años, solamente jóvenes diputados somos 6, el 3% de la matrícula del 3%. El 3% es menor de 35 años, entonces precisamente porque los partidos tienen estas plataformas, estas cúpulas que se encuentran por muchos años adheridas al poder y es muy difícil ceder para abrir oportunidades. Por lo menos ahora hay toda una disposición y un requerimiento incluso de la sociedad de que exista renovación. La gente lo pide, la gente lo está exigiendo en todos los espacios, no solo en la política, pero principalmente en la política, porque vemos actores de 40, de 30 años que están en las organizaciones políticas, están en los espacios de poder y están dirigiendo el país y la gente, y es un razonamiento muy lógico, ¿cómo vamos a tener resultados diferentes con los mismos actores? Si esos son los que toman las decisiones. Y además de ese reto de resistencia en los partidos políticos, está un reto importante que tiene que ver con la parte financiera.
cuando un joven decide hacer política e involucrarse en una candidatura, porque hay que ver la política, la participación política desde dos visiones. Por un lado, involucrarse en una estructura partidaria como militante, como dirigente, y por otro lado, ser candidato o candidata a un puesto electivo. Son dos dimensiones completamente diferentes y son prácticas y metodologías y espacios que se manejan de manera distinta. Si decides hacer política en un partido militar, tienes que saber que vas a participar en un montón de reuniones, que muchas de esas reuniones son en horarios laborales o horarios de clases, como un joven va a dejar de ir a la escuela, a la universidad, o a su trabajo para ir a una reunión política. Si la reunión es hoy, por ejemplo, yo tengo hoy una reunión a las 10 de la mañana. Entonces, esas cosas dificultan que jóvenes entren a hacer política. Claro. Si decides ser candidato, como se ha manejado la política en los últimos años, con el nivel de clientelismo y el nivel corporativo y comercial de la práctica política, de donde un joven va a buscar 20, 10 millones de pesos para aspirar a diputado o a diputada. O sea, esas son de las barreras esenciales. Esperamos que con la aprobación de la ley de partidos políticos, que es el reto que tienen hoy las autoridades dominicanas, la aplicación de los avances de esta ley, que ha sido muy criticada, que en mi caso también tengo mis reservas con la ley, con algunas de las cosas que la ley presenta, pero que indudablemente es un avance en legislación, porque establece régimen para los partidos políticos, establece topes en los financiamientos, establece uso de los recursos que dispone, porcentajes del presupuesto que se establece por ley, que hoy no están regulados para nada, y regula de manera mucho más estricta el tiempo de la pre-campaña, el uso de los recursos y también de la publicidad y propaganda, que ha sido de las cosas que ha generado más controversia. Tuvieron una semana muy activa, me imagino, con el tema de la ley de partidos. Tú mencionaste algunas cosas ahora. A tu parecer, ¿qué bueno y qué le faltó a la ley de partidos? Bueno, eso yo creo que con eso podemos hacer solo un programa. Que cuando viene sería importante que prepararan un panel con eso, aquí, para hablar de, porque es muy enriquecedor el debate sobre la ley de partidos políticos, sobre todo por la desinformación que yo digo que ha existido respecto a la ley, porque mucha gente está hablando de la ley de partidos y ni siquiera la ha leído. Entonces ahí también hay que hacer un poquito de responsabilidad, ejercer la responsabilidad y hacer argumentos o críticas con una base. Yo te diría que... el público normal lo que hace es que lee lo que sale en los periódicos, claro, que precisamente. No es ni un 10% de la ley. Claro, precisamente. Entonces, ¿qué yo diría que tiene de avances esta ley? Bueno, en primer lugar, establece lo que es el presupuesto que le entrega la Junta Central Electoral a los partidos políticos, le establece cómo se va a distribuir. Y dentro de eso hay un porcentaje de un 10% del presupuesto que es dedicado a lo que es la formación y la educación en las filas partidarias, que hasta ahora no existía ningún tipo de obligación para que los partidos políticos invirtieran en educación. Una cosa que es paradójica, porque como DH tú vas a decir a una gente que haga política, si tú no vienes de así, si tú no sabes, Tommy decide venir al PRM y no ha hecho nunca política en su vida, ¿cómo va a hacer política si no tiene ni siquiera un adiestramiento, una capacitación? Los partidos políticos... De hecho, una de las cosas que nos ha sorprendido es que justamente en este tiempo se han levantado muchas personas o algunas personas que uno entiende que pasa y han dicho, quiero entrarme a la política, y como decía usted al principio, no tienen una base y una preparación política y están apostando a un interés a lo mejor individual. Entonces, en ese sentido, es preocupante las tendencias que hay ahora de las personas que están haciendo política sin tener una trayectoria en ese sector. Evidentemente debe ser preocupante, porque hacer política o ejercer una función pública o un cargo electivo no es cualquier cosa, es una responsabilidad que tiene mucho peso y que debe hacerse con la orientación de vida, con la visión que se quiere para que las cosas se hagan de manera correcta, y sobre todo si tú perteneces a una organización política que dice ser una organización que defiende tales causas o tales ideas. Si tú, que en el caso nuestro, nosotros somos de un partido que se dice socialdemócrata, que defiende los términos de justicia social, de solidaridad, de protección al medio ambiente, de equidad de género,
y entonces tú eres diputado del PRM, pero tú entiendes que la participación política en equidad para la mujer y hombre es una tontería, entonces o sea, no hay congruencia con eso. Entonces por eso la formación política es tan importante y que esta ley incluya por lo menos un 10%, que para mí es terrible porque mi deseo era que se quedara con el 25% que se presentó en el proyecto que la Junta Central Electoral depositó en la Cámara de Diputados, que sí que habría sido un paso mucho más importante, pero como hay un dicho en Congreso que dice que no hay ley perfecta, sino ley posible, esto fue lo posible, el 10% del presupuesto. Otro aspecto positivo es que se establecieron topes al gasto de la campaña. Y ahí habrá un reto porque hay que ver cómo se va a poder regular, cómo se monitorea ese gasto, y ahí la Junta Central tendrá un reto por delante. Establece en el caso de los diputados, por ejemplo, que el gasto máximo que va a tener un diputado en su campaña, en la pre-campaña, es de un valor de 60 pesos por la cantidad de electores inscritos. Haciendo un ejercicio rápido, en el caso de mi demarcación, que son cerca de 250.000 habitantes, estamos hablando de un tope de 14, 15 millones. Ahí tú que eres más matemático, Tommy, ahí podrás calcular. Ya ahí para ir cerrando, que sé que tenemos que ir a pausa, otro aspecto positivo que tiene la ley, que es importante destacar, es el avance en términos de equilibrio de género y la participación obligatoria de un porcentaje mínimo de jóvenes, que no debe ser un tope, sino un incentivo a que gente joven diga, bueno, ya por lo menos tengo una garantía en la cual puedo competir, porque hay un espacio en el cual yo puedo competir de mínimo un 10% en las boletas, que puede ser más, pero por lo menos obligamos a que el partido tenga que hacerlo ya. Hay mucha gente que no está de acuerdo con las cuotas. Yo tampoco estaría de acuerdo con las cuotas si existiera un sistema justo de competencia, pero no es la realidad. Mientras eso llega, las cuotas, que deben ser definitivamente transitorias, son una especie de medicina temporal hasta que logremos equilibrar cómo se maneja el sistema de partidos políticos. Negativo, yo te diría, Tommy, por un lado el hecho de que se deja la libertad que los partidos puedan elegir sus candidatos por encuestas o asambleas, me parece lo más antidemocrático que puede existir. Espero que nunca mi partido tenga que repetir esa tragedia de elegir candidatos por encuestas, porque cercena la libertad de participación y de elección que tiene un ciudadano, porque imagínate, ¿cómo me van a elegir por una encuesta? Pero la ley lo permite al día de hoy, con lo cual es una verdadera pena. Democráticamente, como yo digo. Se permitiría. Yo tengo la tranquilidad de que ya nuestro partido ha elegido el método de elección con primarias, con su padrón electoral. Y por otro lado, algo negativo que a mí de manera muy particular me afectó de esta ley, es que en la ley aprobada en Senado teníamos la paridad de género en las boletas municipales, y en la comisión especial en la Cámara de Diputados se retrocedió al equilibrio 40-60. O sea que ahí perdimos una conquista que temporalmente habíamos logrado, porque la paridad política tiene un significado simbólico en toda la lucha de reivindicación de derechos de las mujeres y la paridad en este país y a nivel internacional. Diputada, tenemos que irnos ahora a una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de las elecciones 2020 y de las aspiraciones que usted tiene para las mismas. Nos vemos en breve. Entendemos lo importante que es para ti progresar y echar pa'lante. Por eso, LIR Comercial te brinda un crédito directo, sin banco ni financieras. Disfruta la libertad de tener lo que necesitas sin pagar un riñón. No importa tu profesión, con nosotros tu crédito está aprobado. LIR Comercial, donde todos califican. Es un esfuerzo para una propuesta. Nadie puede estar ajeno a un asunto como este, como el de la educación. El interés del Ministerio de Educación es que esta ley no la defina un sector en particular. Por lo menos la propuesta que surja como documento a presentar al presidente de la República para que a su vez lo someta al Congreso, sino que sea resultado del debate de la sociedad. Tengo que recordar que el tema de la educación es un asunto de la nación dominicana, y entonces por esa razón hemos preferido que sea en este espacio, en el más legítimo, que se pueda llevar el proceso de propuesta. Ministerio de Educación.
¿Tienes ideas que puedan resolver problemas de tu comunidad? La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI presenta la tercera versión de la competencia Tecnología Apropiada 2018. Tecnologías que pueden aportar soluciones a los problemas que se plantean en la vida cotidiana, de fácil fabricación, de costos reducidos y amigables al medio ambiente. Este año, los proyectos serán orientados exclusivamente al sector de la agroindustria por su importancia en el desarrollo competitivo del país, incentivando el uso de las bases de datos de patentes como motor de búsqueda a soluciones para este sector. Podrán participar estudiantes, investigadores, inventores y cualquier persona interesada. Anímate a participar, presentando tu proyecto innovador a partir del próximo 4 de junio hasta el 31 de agosto. Tus ideas pueden ser la solución. ¡Asume el reto! Para más información, visita nuestro portal www.onapi.gov.do. Bueno, y aquí continuamos con la diputada Gloria Reyes, quien nos está honrando, señores, con este tremendo programa. No solo por la forma en la que está exponiendo sus puntos de vista, sino por el orgullo que nos hace sentir a nosotros los jóvenes de saber que hay personas como ella que dieron un paso para una mejor República Dominicana y todas las aspiraciones y cambios que ella pretende hacer desde esta decisión que ella tomó para su vida, y fue adentrarse de lleno en el mundo político. Decías... Sí, mira, estamos conversando fuera del aire y siempre tengo que jalar un poquito para mi lado el tema de marketing político. Tú como estratega en algún momento que tomaste la decisión, me voy a lanzar, quiero hacerlo, ¿qué estrategia utilizaste para llegar y obtener los resultados que obtuviste siendo la diputada de Santo Domingo el número 5? Cuéntame de eso un poquito. Mira, Tommy, es muy interesante. Yo creo que algún día tendré que escribir algo sobre ese proceso. Yo creo que en lo adelante también, de acuerdo a cómo vaya avanzando mi proceso en política. Una de las cosas que es vital entender en cualquier aspiración, en cualquier proyecto, es que hay cosas que dependen de ti y cosas que son del exterior, de las circunstancias que se dan. Y saber aprovechar esas circunstancias a tu favor, entender cómo es, como dicen los americanos, el timing. ¿Cuándo es el timing para tú presentar cualquier proyecto? En mi caso como legisladora, yo inicié con la intención primero de aspirar a una posición local en el Distrito Municipal de Pantoja, no era como diputada. Y comencé a consultar, a escuchar a algunos líderes locales, nacionales de mi partido, a consultar a mi familia, gente relacionada. Y de esa consulta de cerca de 2 meses salió la idea de ser candidata a diputada. Yo venía de una organización política que recién iniciaba como partido formalizado, apenas 1 año, el PRM, estamos hablando de diciembre de 2014, yo inicio a recorrer en enero de 2015. Mi campaña duró 1 año y medio, así que no fue tampoco que fue tan fácil, fue un trabajo arduo. En ese momento, Tommy, quizás yo no tenía posibilidad alguna de ser diputada. Una persona que tenía 1 año fuera del país, que no tenía trabajo político de base en esas estructuras de esas localidades, sin trabajo, debiendo un montón de dinero de mis estudios, no existía posibilidad alguna de yo aspirar para mí, de que yo ganara. Pero en ese momento entendí que había una oportunidad de competir, porque había un espacio, el partido necesitaba construir una boleta, no tenía los candidatos con los perfiles que pudieran llevar un proceso como ese, no todo el mundo quería arriesgarse a perder, porque era arriesgarse a perder. Entonces ahí vino el primer factor que en mi estrategia yo utilicé, que fue el tomar la decisión de hacerlo, a pesar de que parecía imposible. O sea, ese empuje de arrancar es esencial, porque sin eso, lo que yo te voy a decir más adelante, no habría tenido valor. Pues mi campaña dio la posibilidad de ganar cerca de 3 o 4 meses antes de las elecciones. Lo que yo construí por 1 año y tanto, no se vio el resultado hasta ese tiempo, cuando se vio la posibilidad de que sí, puedo ser diputada. Ahora, ¿qué yo hice en ese proceso? Lo primero, que no puede ser nunca sustituido en política, es el contacto directo y personal con el electorado. Yo comencé a caminar toda mi demarcación, casa por casa, a hablar con la gente de mi propuesta. Hice lo que todo el mundo me dijo que no hiciera,
¿Qué tú vas a hacer en esa zona presentando propuestas? La gente no va a entender eso de propuestas, la gente lo que quiere es que tú les resuelvas su problema directo. Es verdad, mis zonas son zonas muy populares, con mucha vulnerabilidad, pero la gente también quiere escuchar algo diferente, un mensaje diferente. Elaboramos unas propuestas, 5 propuestas, que llevábamos casa a casa con un brochure, le dejábamos a la gente. ¿Cuáles eran esas propuestas? Bueno, parte de eso es de las cosas, dijiste. sí. Una de ellas tiene que ver con lo que era crear la zona ecoturística en el municipio de Pedro Brán, que es una de nuestras demarcaciones territoriales, que es una zona rica en recursos naturales, con mucha vegetación y recursos que pueden ser aprovechados para el disfrute de la gente y también para ayudar a la mejora de las condiciones económicas y sociales de esta demarcación, que aún hoy tiene muchas zonas rurales. Por eso lo virtuoso que tiene para el aprovechamiento del turismo ecológico. Otra de las propuestas era trabajar por la reivindicación de las mujeres de trabajo doméstico, que es algo que aún estamos trabajando, precisamente tratando de que el convenio 189 de OIT, que establece condiciones dignas para trabajadoras y trabajadores domésticas, sea una realidad en Dominicana, ya que está aprobada, ratificado este convenio, pero no hay forma de cómo aplicarla. Otro de los proyectos tiene que ver con lo que es el tema de la vivienda joven. Sabemos el grave problema que existe en República Dominicana con un déficit habitacional de más de 2 millones de viviendas y sobre todo el tema de la vivienda digna. Hablamos de que es una pena que el 20% de estas viviendas ese déficit esté justamente en los porcentajes más bajos de la población dominicana. Y el hecho de que tengamos la posibilidad con un proyecto de ley que incentive a la gente joven a poder adquirir su primera vivienda, es uno de los temas pendientes que tenemos ya para este año. Hicimos con esas propuestas, las distribuimos en nuestros años legislativos, porque una iniciativa legislativa, aunque la gente no lo crea, no es tan fácil llevar en Congreso, porque son 190 legisladores que tienen agendas y tienen proyectos diferentes. Está el Poder Ejecutivo, que también tiene algunas iniciativas legislativas, y eso dificulta que muchos de esos procesos avancen. Sí hemos sometido el proyecto de Pedro Brán ecoturístico, estamos trabajando con el tema del convenio y la ley y el código laboral respecto al trabajo doméstico. Este año, en esta legislatura, comenzamos con el tema habitacional y nos quedan pendientes el tema de lograr mejor calidad de vida para nuestros envejecientes con las pensiones solidarias, una lucha que aún tenemos que encaminar todos los sectores. Hemos trabajado desde la Comisión de Niñez y Familia, en la cual yo soy parte, con este sector, con las organizaciones que trabajan con los envejecientes de nuestro país, las personas adultos mayores que están en un total abandono en República Dominicana. Y la última propuesta, ahora no la tengo en la cabeza así rápidamente, pero era la representación, el compromiso con la representación política. Y siempre hablábamos mucho, mi esposo me hacía broma, pero tú siempre hablas de representar, del rol de la representación. Y yo lo digo porque se ve al diputado o a la diputada como el que hace las leyes. Y el rol de representación, que para mí es el de mayor importancia, porque es el que te conecta con la realidad de la gente y las comunidades, se olvida. Entonces ese compromiso yo lo he asumido arduamente, por eso me mantengo muy conectada con mis comunidades, siempre acercándome y estando directamente con las problemáticas que se viven en la demarcación, aunque de verdad como legisladora no tengo la posibilidad quizás real de resolver directamente los problemas que suceden, porque no manejo ningún tipo de presupuesto, pero sí ser una voz que denuncia, una voz que pide que se resuelvan los problemas y una voz que conecte esa problemática local con las autoridades competentes para resolverlo. Entonces, volviendo a la campaña, ya para cerrar, ¿qué me ayudó? Además de ese contacto, elaborar las propuestas con la gente, hay que trabajar muchas horas, hay que dedicarle horas. Yo dedicaba 15, 16, 17 horas al día a este proceso político. Otra de las cosas que fue una herramienta que me favoreció bastante fue el uso de las redes sociales. En un momento donde el boom de las redes sociales comenzaba a ampliarse aún más, usé mucha publicidad en redes. A veces iba a los barrios y me decían, usted es la diputada de Facebook, porque veía la publicidad. Y bueno, ya tú decías, sí, la gente joven, me ayudaba a conectar mucho con la gente joven. El uso de medios de comunicación, estos espacios que quizás en mi demarcación tradicionalmente los actores políticos no lo utilizan porque entienden que no suman votos.
también me ayudó mucho a ampliar mi reconocimiento público, porque era lo que más tenía que trabajar. La gente no me conocía, la gente no sabía. No es lo mismo yo como diputada joven con 28 años que comencé mi proceso de candidata a competir con una persona que tenía 20 o 30 años haciendo política. Tiene un reconocimiento y una trayectoria que comparativamente me hacía a mí estar en una desventaja. Diputada, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero yo quiero hacer un compromiso. Este programa tiene que repetirse, la segunda parte, y la semana siguiente vamos a hacerlo, Tommy, porque es que nos quedamos con mucha hambre. No, nos quedamos con mucha hambre de saber, sobre todo, como le decía anteriormente, o sea, cuáles son sus aspiraciones de cara al 2020. Ya estamos en elecciones. La posición de ustedes como partido opositor mayoritario y toda lo que tienen y las necesidades del pueblo. Y algo que me encantó, Tommy, cuando ella decía que la posición del diputado es justamente representar ese pueblo dominicano. Así que gracias por acompañarnos, de verdad. Hago el compromiso público de volver y hablar de todo eso, y también hablar un poco del trabajo que hemos hecho en estos 2 años, y sobre todo el tema con la niñez. Ha sido uno de los temas que más he trabajado, el tema del embarazo en adolescentes y el matrimonio, la eliminación del matrimonio infantil en República Dominicana. Así que tenemos programas ahí para lo que ustedes quieran. Buenísimo. Te damos las gracias por estar con nosotros. Gracias, Tommy, también por acompañarnos una vez más. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Síntesis Quiero Ser Tu Representante. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, y recuerde que este fin de semana tienen ustedes a Síntesis con Michelle Jacín.